recibido los siguientes documentos. Oficio de Su Excelencia al Presidente de la República, mediante el cual hace presente la urgencia simple para el despacho del proyecto que implementa la Convención sobre la Provisión de Desarrollo, la Producción, el Almacenamiento y el Empleo de Armas Químicas y sobre su destrucción y la Convención sobre la Provisión del Desarrollo, la Producción y el Almacenamiento de Armas Bacteriológicas y Toxínicas y sobre su destrucción. 2. Oficio del Ministerio de Defensa Nacional, mediante el cual excusa la participación del Director General de Movilización Nacional en la presente sesión por razones de agenda. 3. Comunicación del Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea, quien agradece las condolencias que le fueron enviadas por esta comisión con motivo del fallecimiento de su padre, don Carlos Robles Robles. 4. Carta de la señora Angélica Monares Castillo, presidenta de la Agrupación de Familiares de Soldados Fallecidos en la Tragedia de Antuco, quien remite copia de la respuesta entregada por el Ejército a su consulta respecto del estado de avance del trámite de otorgamiento de la condecoración al valor y posterior ascenso póstumo de carácter honorífico al sargento segundo Luis Monares Castillo. Eso es todo, presidente. Gracias, secretario. Ofrezco en varios la palabra. En el orden que sigue, la orden del día. En primer lugar, corresponde comenzar la discusión particular del proyecto iniciado en el mensaje que implementa la Convención sobre la prohibición del desarrollo, la producción, el almacenamiento y empleo de armas químicas y sobre su destrucción, y la Convención sobre prohibición del desarrollo, la producción y almacenamiento de armas bacteriológicas, biológicas y toxínicas y sobre su destrucción. Presidente, disculpe, ¿podrían apagar el aire del servidor? A uno le pegan todo el mundo. ¿Qué les parece? ¿Peligroso eso? Sí, muy peligroso, por eso estoy pidiendo que Era preparación para el viaje a la Antártica. Yo quisiera señalar que oportunamente recibí la excusa del señor Ministro de Defensa Nacional, que tenía una seria imposibilidad de venir hoy día a esta comisión. Y al mismo tiempo entiendo que también se excusó el Director General de Movilización Nacional. En todo caso, nos acompañan el jefe de gabinete del Ministro de Defensa, Pablo Urquiza, el jefe de la sección Convención de Armas Químicas, señor Enrique Cuellar, y tengo aquí la encargada, ¿no?, de Convención de Armas Biológicas, Teniente Coronel Marisol O'Ryan. Viene enseguida. Y además, usted ya ha sido invitado permanentemente. Sí, señor presidente. Teniente Coronel Cristian Díaz. Bienvenido. No, es que omití en la cuenta un reemplazo de una nota de la Bancada de Renovación Nacional, en virtud de la cual informa que en esta sesión el diputado señor Mario Desbordes será reemplazado por el diputado señor José Miguel Castro. Bienvenido. Gracias, presidente. No lo va a mojar en acta, eso. Los micrófonos están apagados. Bueno, Ahí está, yo lo puse. Ahí está encendido el presidente. Ahora sí. como es discusión en particular, vamos a tener que iniciarla artículo por artículo y donde corresponde evidentemente hacer referencia a las indicaciones presentadas, cuyo plazo venció justamente hoy día a las 12 horas. Así es. 12 horas, sí. Así que vamos artículo por artículo, si les parece, ¿no? Porque no hay otra alternativa que ello. ¿Ah? Puede ser más largo, pero es lo que corresponde. Señor secretario, procedamos entonces artículo por artículo. Presidente, Siempre. el artículo primero del proyecto, ustedes en su poder tienen un comparado, en el cual en la columna de la izquierda figura el texto del proyecto de ley y en la derecha las indicaciones que se formularon al mismo. Perdón, presidente. Presidente, una
una consulta, ¿no? Por tratar de hacer más fácil el tema. Más económico. Yo no sé, yo encuentro que lo que debemos votar y lo que tenemos que analizar son las indicaciones, pero el resto, si no hay indicaciones, me imagino que se da por entendido, presidente, que están aprobadas. No, eso se Presidente, eso eso ocurre en el segundo trámite reglamentario. Lo que no está objeto de indicaciones se entiende aprobado, pero nosotros estamos en el primer trámite, por lo tanto se tienen que discutir y votar todos los artículos, salvo que la comisión adopte un acuerdo diferente. Yo seguía el mismo criterio, diputado Urrutia, por eso que dije vamos artículo por artículo en el primer trámite. Ahora, evidentemente, ¿no? La mayor parte de los artículos, mayoría absoluta de los artículos, no ha sido objeto de indicaciones. Las indicaciones en general, digamos, son muy pocas, pero de acuerdo a lo que nos señala el mandato, es artículo por artículo. Ofrezco la palabra. ¿Cómo lo hacían en el Senado? ¿Ah? ¿Cómo lo hacían en el Senado? Económico. Pero artículo por artículo. Artículo por artículo. Sí. ¿Comenzamos? Es lo que tenemos por delante, digamos. ¿Ah? Bueno, vamos artículo por artículo. Presidente, el artículo primero del proyecto señala lo siguiente, dice: apruébase la ley que implementa la Convención sobre la Prohibición del Desarrollo, la Producción, el Almacenamiento y el Empleo de Armas Químicas y sobre su destrucción, y la Convención sobre la Prohibición del Desarrollo, la Producción y el Almacenamiento de Armas Bacteriológicas y Toxínicas sobre su destrucción. Título primero, disposiciones generales. Artículo primero, objeto. La ley tiene por finalidad implementar la Convención sobre la Prohibición del Desarrollo, la Producción, el Almacenamiento y el Empleo de Armas Químicas y sobre su destrucción, y la Convención sobre la Prohibición del Desarrollo, la Producción y el Almacenamiento de Armas Bacteriológicas y Toxínicas y sobre su destrucción, en adelante CAQ y el CAP respectivamente. Con este fin, la presente ley prohíbe las armas químicas, biológicas y además establece medidas de supervigilancia y control sobre las sustancias químicas y agentes biológicos utilizados para fines no prohibidos, de acuerdo a los propósitos de las convenciones, así como de las instalaciones y equipos empleados para su producción o utilización. Ofrezco la palabra. Aprobado entonces el artículo número 1. Tomemos la votación. Creo que está empezando. Secretario, entonces artículo 2. Entonces se aprueba por... Aprobado. Presidente, el artículo segundo señala: ámbito de aplicación. Las disposiciones de la presente ley se aplican a cualquier persona, natural o jurídica, pública o privada, que, de modo habitual u ocasional, realice en el territorio nacional las actividades descritas en la presente ley en relación con el desarrollo, la producción, el almacenamiento, la adquisición, comercialización, cesión, importación, internación, exportación, expedición, empleo, tenencia, posesión o propiedad de sustancias químicas y agentes biológicos y toxinas, así como también sus instalaciones y equipos. Lo anterior sin perjuicio de lo dispuesto en el numeral 12 del artículo 6 del Código Orgánico de Tribunales. Con la palabra. No hay intervención, entonces damos por aprobado el artículo número 2. Presidente, el artículo tercero del siguiente tenor dice: Autoridad Nacional. La Dirección General de Movilización Nacional será la autoridad nacional en esta materia, cuya función será la de coordinar, supervigilar y fiscalizar la aplicación de la presente ley. Las funciones de coordinación y enlace eficaz de la Autoridad Nacional con la Organización para la Prohibición de Armas Químicas y con la Oficina de las Naciones Unidas para Asuntos de Desarme, en adelante la OPAC y la UNODA, respectivamente, así como otros organismos internacionales relacionados con el objeto de esta ley y con los demás estados respecto a las materias abordadas por el CAQ y el CAP, serán efectuadas a través del Ministerio de Relaciones Exteriores con la colaboración y asistencia de la Subsecretaría de Defensa. Este artículo tiene una indicación del diputado señor Toa Don Jaime, que es para reemplazar el inciso primero del artículo tercero por el siguiente. Artículo tercero. Autoridad Nacional.
La autoridad nacional en esta materia será una comisión conformada por el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Energía, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Salud y por el Ministro de Defensa, la cual será convocada por al menos 2 de sus miembros cuando las circunstancias así lo requieran, y cuya función será la de coordinar, supervigilar y fiscalizar la aplicación de la presente ley. Será presidida por el Ministro de Defensa y tendrá como secretario ejecutivo al Director General de Movilización Nacional. Su funcionamiento será regulado por un reglamento dictado al efecto por la autoridad respectiva. Bien. Diputado Toá, le ofrezco la palabra como autor de la indicación. Gracias, presidente. Yo creo que inadmisible, presidente. Gracias, presidente. Tenemos la impresión que este es un tema que en tanto no suceda nada, es un tema que puede ser regulado, posiblemente tal como está en la iniciativa original, pero viendo la situación de otros países en que este tema realmente se sitúa a un nivel muy significativo de la institucionalidad, nos parece que se hace imperioso que el máximo responsable de esta actividad sea una autoridad civil del gobierno que pueda tener la responsabilidad política en caso de que, ojalá no suceda, pueda haber situaciones que lamentar. Con todo el respeto que nos merece la Dirección de Movilización Nacional, creemos que una instancia en un organismo jerarquizado como el Ejército y en una posición intermedia difícilmente puede cumplir la labor de coordinar a otros ministerios y organismos del Estado. No me escapa que esta indicación puede ser sujeta, es opinable desde el punto de vista de su admisibilidad, pero igual la hemos querido hacer porque nos parece que si se declarara inadmisible, por lo menos a mí me gustaría que el Ejecutivo tuviera el tiempo suficiente como para analizar un poco esto y ver si se insiste con la posición original o se busca una fórmula que puede ser la que yo estoy proponiendo o otra similar, pero en que sin duda tiene que haber una autoridad del más alto nivel político, a mi juicio, dadas las situaciones que pueden venir a producirse y que se han producido en otros países, y que no nos parece que lo propuesto en el proyecto sea la solución más apropiada. También decir que por un lapsus no figura aquí el Ministerio de Relaciones Exteriores, que debería haber estado en esta instancia que estamos proponiendo. Eso es, presidente. Gracias, diputado Toá. Le ofrece la palabra, antes del diputado Urrutia, al secretario de la comisión. Diputado Urrutia. Yo quería que se pronunciaran con respecto a la admisibilidad, porque aquí se está creando una autoridad nueva y por lo tanto no veo por dónde pueda ser admisible. Presidente, Secretario. sí, de acuerdo a lo que sea del diputado Urrutia, efectivamente esta materia sería de aquellas que el artículo 65 reserva la iniciativa exclusiva del Presidente de la República, en la medida que se está creando un servicio público, en este caso un órgano público, y se está determinando sus funciones. Porque este no es un órgano consultor, es un órgano que va a le va a corresponder la fiscalización y la aplicación de la ley. Entonces, eso es iniciativa exclusiva del Presidente de la República. Gracias, secretario. Sí. En la opinión de nuestro Sí. secretario de Comisión, ministro de Fe. Yo lo entiendo, presidente, Diputado Toá. y perdón, Sí, claro, por favor. yo lo entiendo y por ese motivo, por lo menos yo voy a votar en contra,
no en el sentido de que este artículo se suprima, sino que para que pudiera ser repuesto por una alternativa distinta por el Ejecutivo. Diputado Osvaldo Urrutia. Gracias. Yo le sugiero dejar sin votar este artículo, pasémoslo de largo, madurémoslo la próxima semana, a lo mejor el Ejecutivo podría hacer alguna indicación al respecto y lo votamos en una próxima sesión y continuemos con el resto de los artículos, presidente. Perfecto, ¿les parece? Correcto, entonces así lo hacemos. Artículo 4, entonces, señor secretario. Presidente, el artículo 4 señala, dice, definiciones. A los efectos previstos en la presente ley, los términos armas químicas, sustancia química tóxica, precursor, componente clave de sistemas químicos binarios o de multicomponentes, antiguas armas químicas abandonadas, agente de represión de disturbios, instalación de producción de armas químicas, fines no prohibidos, capacidad de producción, organización, producción, elaboración, consumo, equipo aprobado, edificio especializado, edificio corriente, inspección por denuncia, sustancia química orgánica definida, equipo especializado, equipo corriente, complejo industrial, planta, unidad, acuerdo de instalación, estado huésped, acompañamiento en el país, periodo en el país, inspección inicial, estado parte inspeccionado, ayudante de inspección, mandato de inspección, manual de inspección, polígono de inspección, grupo de inspección, inspector, acuerdo modelo, observador, perímetro solicitado, perímetro alternativo, perímetro definitivo, perímetro declarado, periodo de inspección, punto de entrada, punto de salida, estado parte solicitante y tonelada quedan definidos de acuerdo a lo previsto en el Convenio de Armas Químicas y sus anexos. Se entenderá asimismo por 1. Convenio sobre armas químicas, o sea, Q, la convención suscrita por Chile el 14 de enero de 1993 sobre la prohibición del desarrollo, la producción, el almacenamiento y el empleo de armas químicas y sobre su destrucción, promulgada mediante Decreto Supremo número 1764 de 2 de diciembre de 1996 del Ministerio de Relaciones Exteriores. 2. Convención sobre las armas químicas biológicas, o sea, BT, la convención suscrita por Chile el 10 de abril de 1972 sobre la prohibición del desarrollo, la producción y el almacenamiento de armas bacteriológicas y toxínicas y sobre su destrucción, promulgada mediante Decreto Supremo número 385 de 5 de mayo de 1980 del Ministerio de Relaciones Exteriores. 3. Grupo de inspección de la OPAC, conjunto de inspectores y ayudantes de inspección nombrados por el director general de la OPAC, que se desplazan a territorio nacional para llevar a cabo una inspección internacional. 4. Grupo Nacional de Acompañamiento, conjunto de representantes de la Autoridad Nacional, designados por esta, que incluyen escoltas, logísticos y técnicos que observan todas las actividades del grupo de inspección de la OPAC desde su entrada en territorio nacional hasta su salida del mismo. 5. Inspección de rutina. Toda inspección in situ de las instalaciones ulterior a la inspección inicial llevada a cabo por la OPAC para verificar el cumplimiento de la convención. 6. Operaciones comerciales. La importación, internación, exportación y expedición de las sustancias químicas comprendidas en la presente ley o agentes biológicos controlados desde y hacia el extranjero y el comercio de estas sustancias químicas y agentes biológicos en el territorio nacional, como también cualquier transferencia a título gratuito o oneroso y la celebración de cualquier acto, contrato o convención a su respecto. 7. Preparativos militares. El conjunto de actividades y medidas adoptadas por las instituciones de las Fuerzas Armadas destinadas a la planificación y el alistamiento operacional de las tropas y el material de uso bélico para afrontar una crisis, acción u operación militar. 8. Instalación única en pequeña escala. Instalación autorizada por la Autoridad Nacional destinada a la producción de sustancias químicas enumeradas en la lista número 1 para fines médicos, farmacéuticos, de investigación o de protección y cuya producción se realiza en recipientes de reacción de líneas de producción no configuradas para una operación continua. 9. Fines de protección. Objetivos directamente relacionados con la protección contra las sustancias químicas tóxicas o agentes biológicos y frente a las armas químicas y biológicas. 10. Por armas biológicas, bacteriológicas y toxínicas se entiende a. Los agentes microbianos u otros agentes biológicos o toxinas, cualquiera sea su origen o modo de producción, de tipos y en cantidades que no se justifiquen para fines profilácticos, de protección, salud, investigación u otros fines pacíficos. B.
las armas, equipos o vectores destinados a ser utilizados con fines hostiles, conflictos armados o daño a las personas, al medio ambiente, a la infraestructura, a los medios de producción o consumo. C. Los dispositivos destinados de modo expreso a causar la muerte o lesiones mediante las propiedades patógenas de los agentes biológicos liberados por estos dispositivos. D. Cualquier equipo destinado de modo expreso a ser utilizado directamente en relación con el empleo de los dispositivos de la letra C precedente. 11. Registro Nacional, base de datos administrada por la Autoridad Nacional, la cual contendrá las autorizaciones, actividades, instalaciones y equipos controlados por la presente ley. Presente artículo 4 no ha sido objeto de indicaciones. Con la palabra. Si no hay comentarios e intervenciones, daríamos entonces por aprobado el artículo 4. Como artículo 5. Presidente, el artículo 5 es el primer artículo del título segundo y señala lo siguiente. Título segundo de la provisión y del control de sustancias químicas e instalaciones. Artículo 5. Actividades prohibidas de la Convención de Armas Químicas. Ninguna persona podrá en el territorio nacional 1. Desarrollar, producir, adquirir, almacenar, conservar, poseer o tener armas químicas ni transferirlas a título gratuito u oneroso, ni celebrar cualquier acto, contrato o convención a su respecto. 2. Emplear armas químicas. 3. Iniciar preparativos militares para el empleo de armas químicas. 4. Ayudar, alentar o inducir de cualquier manera a otro a que realice cualquier actividad prohibida por la Convención de Armas Químicas. Y 5. Emplear agentes de represión de disturbios como método de guerra. Se deja presente que este artículo 5 tampoco ha sido objeto de indicaciones. Ofrezco la palabra. Entonces daríamos por unanimidad aprobado el artículo 5. Artículo Presidente, 6. artículo 6. Sustancias químicas e instalaciones sometidas a control. Las sustancias químicas sometidas a control serán las señaladas en las listas número 1, 2 y 3 de la letra B del anexo sobre sustancias químicas y también las no enlistadas contenidas en los anexos sobre verificación, ambos de la Convención de Armas Químicas. De la misma forma, se someten a control todas las instalaciones y sus equipos que produzcan, elaboren o almacenen sustancias químicas indicadas en el inciso anterior. El control comprenderá los regímenes de registro, licencias, autorizaciones y comunicación de información sobre producción y transferencia de sustancias referidas en la Convención de Armas Químicas. Dice acá presente que no ha sido objeto de indicación alguno el artículo 6. Ofrezco la palabra. Se da por unanimidad, entonces, aprobado el artículo 6. Pasamos al artículo 7. Presidente, el artículo 7 señala lo siguiente. De las actividades prohibidas respecto de las sustancias de la lista número 1. Las siguientes actividades respecto de las sustancias químicas tóxicas y sus precursores enumeradas en la lista número 1 están prohibidas. 1. Las operaciones comerciales, su conservación y empleo, salvo que dichas sustancias se destinen exclusivamente a fines de investigación, médicos, farmacéuticos o de protección en las cantidades que puedan ser justificadas para estos efectos. 2. La producción, a menos que se realice para fines de investigación, médicos, farmacéuticos o de protección y en una instalación autorizada por la Autoridad Nacional. 3. Las transferencias a cualquier título que se realicen desde y hacia el territorio de un Estado no parte de la Convención, incluyendo el tránsito a través del país, salvo a los Estados partes de la Convención de Armas Químicas o en el comercio nacional autorizado por la Autoridad Nacional y de acuerdo a los procedimientos establecidos en el reglamento complementario. Este artículo, presidente, tiene una indicación de los diputados señores Romero, don Leonidas, Urrutia, don Osvaldo, Carvajal, doña Loreto y Mata, don Manuel, que es para intercalar en este artículo 7 un nuevo numeral 1, pasando el actual a ser 2 y así sucesivamente el siguiente tenor. Número 1. La producción, la adquisición, su conservación o empleo fuera de los territorios de los Estados partes. Esa es una primera indicación. Después hay una segunda, pero recomiendo votar primero Perfecto. la una. Primera indicación. Ofrezco la palabra. Diputado Osvaldo Urrutia. Presidente, como es de su conocimiento, hace 2 semanas atrás, 3 diputados de esta comisión visitamos la OPAC
la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas en la ciudad de La Haya, y a sugerencia de los mismos de esta misma organización se intercalan estas observaciones. Nosotros allí en esa oportunidad tuvimos la ocasión de conocer todo lo que hace esta organización. Ellos también dimos a conocer el proyecto y los avances que sobre esta materia ha hecho Chile, y nos solicitaron y nos sugirieron incorporar o intercalar el numeral 1 con la finalidad de dejar consagrada que la producción, conservación, empleo y operaciones comerciales con sustancias de la lista 1, como sabemos en la convención, los productos químicos se agrupan en tres grupos, de los cuales la más peligrosa es la lista 1, de 1 a 3, se encuentran siempre prohibidas, sin excepción, en los territorios de estados no parte de la convención. Hay solo 4 estados que no forman parte de la convención, que son Egipto, Israel, Sudán del Sur y Corea del Norte. El resto, todos los países han suscrito la convención, si no me equivoco son 192 o 93, 193. Y aprovecho de decir que Chile sería el país número 123 que podría contar con una legislación en la medida que aprobemos este proyecto, de los 193 que hoy día forman parte de la convención. Eso con respecto al numeral 1. Estamos en el numeral 1. Estamos en el numeral 1. Ofrezco la palabra. Ofrezco la palabra. El Ejecutivo, Pablo Quizar. Por su intermedio, señor presidente, efectivamente, conforme a lo que señaló el diputado Urrutia, esto es algo que se requiere complementar desde la perspectiva de lo que señala expresamente la Convención de Armas Químicas. Si uno analiza la parte sexta del anexo de verificación de la Convención de Armas Químicas, se establece expresamente la prohibición de la producción, adquisición, conservación, empleo de sustancias químicas de la lista 1 fuera de los territorios de los estados partes, y de una forma de poder materializarlo y evidenciarlo de manera expresa en el artículo 7 es que esta indicación es del todo pertinente a efectos de su aprobación. Muchas gracias, diputado Romero. Bueno, yo me hago parte de lo dicho y quiero comentar que afortunadamente, y en lo particular, gracias a Dios, participé en esa comisión en La Haya, en Holanda, donde estuvo la diputada Loreto Carvajal, el diputado Urrutia, el jefe de gabinete del ministro don Pablo Urquiza y el teniente coronel de ejército don Cristian Díaz, que dicho sea de paso, lo dije en presencia del señor ministro, pero lo quiero repetir hoy día acá. Quiero agradecer a ambos por la gestión que se hizo y por la forma como trabajamos y presentamos y representamos al gobierno nuestro y a esta comisión. La verdad que a sugerencia de ellos son estas indicaciones, por lo tanto también me hago parte de aquello, presidente. Gracias. Muchas gracias, diputado Romero. Ofrezco la palabra. Presidente. Diputado Osvaldo Urrutia. Solamente agregar que bajo la redacción que se encuentra en la ley, en el proyecto de ley, sin tomar en cuenta esta indicación, no evitaría que un chileno, por ejemplo, pueda en algún país que no es miembro de la convención producir armas químicas o operar armas químicas. Entonces el objeto de esta... porque sería perfectamente legal hacerlo en un país que no ha firmado la convención. Por lo tanto, esta indicación tiene por objeto precisamente impedir que un chileno que pudiera operar en alguno de estos países que no han suscrito la convención también pudieran sufrir una pena por ese hecho. Perfecto. Metemos votación. La indicación. Presidente, yo le sugiero ver en la siguiente indicación. Perfecto. Y hacer una sola votación. Una sola votación. Las dos. Tiene la palabra el secretario. Entonces, presidente, los diputados Romero don Leonidas, Urrutia don Osvaldo, diputada Carvajal doña Loreto y diputado Mata don Manuel también formularon una indicación para agregar en el número 3 de este mismo artículo, que pasaría a ser cuarto por la agregación del número 1 anterior, a continuación del punto aparte, que sería punto seguido, la siguiente oración.
Con todo, las transferencias a estados partes aquí expresadas estarán sujetas a las siguientes limitaciones. A. Las sustancias químicas transferidas no podrán ser de nuevo transferidas a un tercer estado parte. B. Con a lo menos 30 días de anticipación de que se efectúe la transferencia, ambos estados partes notificarán este hecho a la OPAC. Sin embargo, tratándose de la sacitoxina, sustancia química de la lista número 1, dicha notificación podrá hacerse hasta el momento de su transferencia, siempre que ésta sea en cantidades no superiores a 5 miligramos y se efectúe para fines médicos o diagnósticos. Gracias. Ofrezco la palabra. Diputado Osvaldo Urrutia. Bueno, por las mismas razones expuestas en el artículo, en la indicación anterior y a sugerencia de la OPAC, han pedido que explicitar en la propia ley y no solo posteriormente en el reglamento 2 limitaciones o restricciones adicionales ya existentes en relación con la transferencia entre países partes. Y en letra A expresan que la sustancia química de la lista 1 solo podrá ser transferida entre estados una sola vez, prohibiéndose una nueva transferencia hacia el mismo otro estado parte. Esta restricción le impone expresamente el anexo de verificaciones en su parte 6, B4, del Tratado Internacional, en que habla que las sustancias químicas transferidas no podrán ser transferidas de nuevo a un tercer estado. Y esa es la indicación, o sea, la sugerencia que nosotros transformamos en una indicación para mejorar y completar el proyecto. Bien, gracias, diputado Urrutia. Ofrezco la palabra. Ofrezco la palabra. Si nadie más hiciera uso de la palabra, entonces ponemos en votación. Entonces, ¿se ha aprobado por unanimidad? Aprobado por unanimidad. Aprobado entonces por unanimidad las indicaciones y en definitiva el artículo Con la indicación. séptimo, con las indicaciones por supuesto. Presidente. Artículo octavo. Artículo octavo no tiene indicaciones y es del siguiente tenor. Dice de las obligaciones respecto a las sustancias de la lista número 1. 1. De la obligación de registro, licencia, autorización e información. Se someterán al régimen de control que establece el reglamento todas las personas que realicen las actividades que no estén prohibidas en el artículo precedente o que operen en una instalación en la que tal actividad se realice o que tengan la intención de ejecutar dichas actividades a futuro. 2. De la obligación de dar aviso acerca de situaciones sospechosas de desvío. Los sujetos que por cualquier medio tomen conocimiento de situaciones dudosas que involucren sustancias químicas indicadas en la lista número 1 deberán informar a la autoridad nacional en el evento de existir sospechas fundadas sobre la intención de desvío a fines no autorizados por la Convención. 3. De la adopción de medidas adecuadas de control. Las personas que desarrollen las actividades que no estén prohibidas de que trata el artículo precedente deberán adoptar medidas adecuadas de control de acceso a las sustancias químicas y precursores de su responsabilidad, debiendo garantizar la seguridad de las personas, las condiciones fito- y zoosanitarias y el medio ambiente. Las medidas mínimas de control y seguridad de que trata este numeral serán reguladas en el reglamento. El presente artículo no ha sido objeto de indicaciones. Ofrezco la palabra. Entonces, si le parece a la comisión, lo aprobaríamos por unanimidad. Así se hará. Artículo 9. Presidente, el artículo 9 señala de las actividades prohibidas respecto de las sustancias de la lista número 2. Están prohibidas las transferencias de sustancias químicas enumeradas en la lista 2 que tengan destino o provengan del territorio de un Estado no parte de la Convención, incluido el tránsito a través del país. Tampoco ha sido objeto de indicaciones. El presente artículo, ofrezco la palabra. Lo haríamos entonces su aprobación por unanimidad. Entonces, aprobado el artículo 9. Artículo 10. Presidente, el artículo 10 señala lo siguiente. De las obligaciones respecto a las sustancias de la lista 2. Número 2. 1. De la obligación de registro, licencia, autorización e información. Se someterán al régimen de control que establece el reglamento todas las personas que realicen las actividades que no estén prohibidas en el artículo precedente o que operen una instalación en la que tal actividad se realice o que tenga la intención de ejecutar dichas actividades a futuro. 2. De la obligación de dar aviso acerca de situaciones sospechosas. Los sujetos que por cualquier medio
tomen conocimiento de situaciones dudosas que involucren sustancias químicas indicadas en la lista número 2, deberán informar a la autoridad nacional en el evento de existir sospechas fundadas sobre la intención de desvío a fines no autorizados por la Convención. 3. De la adopción de medidas adecuadas de control. Las personas que desarrollen las actividades que no estén prohibidas de que trata el artículo precedente deberán adoptar medidas adecuadas de control de acceso a las sustancias químicas de su responsabilidad, debiendo garantizar la seguridad de las personas, las condiciones fito y zoosanitarias y el medio ambiente. Las medidas mínimas de control y seguridad de que trata este numeral serán reguladas en el reglamento. Gracias. Se hace presente igual que respecto al artículo 10 no hay indicaciones presentadas. Ofrezco la palabra. Entonces procederíamos a aprobar por unanimidad el artículo 10. Para efectos registrales, presidente, se incorporaría a la votación la diputada Loreto Carvajal. Bien, pues. Entonces pasamos al artículo número 11. Artículo 11. Artículo 11. De las actividades prohibidas respecto a las sustancias de la lista número 3. Están prohibidas las exportaciones de sustancias enumeradas en la lista número 3 al territorio de un Estado no parte, excepto que la autoridad nacional, mediante resolución fundada, haya otorgado autorización para ello, en los casos previstos en la Convención, de acuerdo al procedimiento establecido en el reglamento. En tal caso, la autorización será otorgada una vez que se haya proporcionado por las autoridades competentes del Estado receptor un certificado que indique los tipos y cantidades de sustancias químicas a transferir que acredite su uso final, que garantice que su empleo es para fines no prohibidos por la Convención de Armas Químicas, que señale que no será transferido nuevamente y que individualice al usuario final. Gracias, secretario. Se hace presente igual que el artículo 11 no ha sido objeto de indicaciones. Ofrezco la palabra. Perfecto. Entonces quedaría aprobado por unanimidad el presente artículo número 11. Artículo 12. Artículo 12. De las obligaciones respecto a las sustancias de la lista número 3. 1. De la obligación de registro, licencia, autorización e información. Se someterán al régimen de control que establece el reglamento todas las personas que realicen las actividades que no estén prohibidas en el artículo precedente o que operen una instalación en la que tal actividad se realice o que tenga la intención de ejecutar dichas actividades a futuro. 2. De la obligación de dar aviso acerca de situaciones sospechosas de desvío. Los sujetos que por cualquier medio tomen conocimiento de situaciones dudosas que involucren sustancias químicas indicadas en la lista número 3 deberán informar a la autoridad nacional en el evento de existir sospechas fundadas sobre la intención de desvío a fines no autorizados por la Convención. 3. De la adopción de medidas adecuadas de control. Las personas que desarrollen las actividades que no estén prohibidas de que trata el artículo precedente deberán adoptar medidas adecuadas de control de acceso a las sustancias químicas de su responsabilidad, debiendo garantizar la seguridad de las personas y el medio ambiente. Las medidas mínimas de control y seguridad de que trata este numeral serán reguladas en el reglamento. Lo mismo que en artículos anteriores, se deja presente que no ha sido objeto de indicaciones el presente artículo número 12. Ofrezco la palabra. Procedemos entonces a aprobar. Perdón, diputada Carvajal. Presidente, respecto a esto, aprobar, pero quisiera solicitar, si es posible, pudiera agregar mi votación a los artículos anteriores donde no hubo objeción, si es posible, si hay anuencia unánime en la sala, por cierto. Vamos a requerir entonces la unanimidad de la comisión para acceder a la petición de la diputada Loreto Carvajal. Así se acuerda. Entonces, artículo 12, ya lo aprobamos. Pasamos entonces al artículo 13. Presidente, el artículo 13 señala lo siguiente. Obligaciones respecto a las instalaciones de producción de sustancias químicas no enlistadas y de producción en pequeña escala de la lista número 1. Las personas que operen instalaciones y equipos que produzcan sustancias químicas orgánicas definidas por una parte y por la otra,
Las personas que tengan inscritas instalaciones únicas en pequeña escala que produzcan sustancias químicas de la lista número 1 se someterán a las siguientes obligaciones. 1. De la obligación de registro, licencia, autorización e información. Se someterán al régimen de control que establece el reglamento todas las personas que realicen las actividades que no estén prohibidas en el artículo precedente o que operen una instalación en la que tal actividad se realice o que tengan la intención de ejecutar dichas actividades a futuro. 2. De la obligación de dar aviso acerca de situaciones sospechosas de desvío. Los sujetos que por cualquier medio tomen conocimiento de situaciones dudosas que involucren sustancias químicas referidas a la Convención de Armas Químicas deberán informar a la Autoridad Nacional en el evento de existir sospechas fundadas sobre la intención de desvío a fines no autorizados por la Convención. 3. De la adopción de medidas adecuadas de control. Las personas que desarrollen las actividades que no estén prohibidas de que trata el artículo precedente deberán adoptar medidas adecuadas de control de acceso a las sustancias químicas de su responsabilidad, debiendo garantizar la seguridad de las personas, las condiciones fito y zoosanitarias y el medio ambiente. Las medidas mínimas de control y seguridad de que trata este numeral serán reguladas en el reglamento. También se hace presente, igual que artículos anteriores, que el artículo 13 no ha sido objeto de indicaciones. Perdón. Diputado Ignacio Urrutia. Una consulta más de ignorante que otra cosa, presidente. ¿Qué es lo que es las sustancias químicas orgánicas? Me pregunto a ver si alguien me puede contestar, porque yo tenía entendido que las cosas orgánicas no eran químicas. Entonces, vamos a dejar la palabra. Sustancias químicas orgánicas, me sonó raro. Por eso quiero saber si alguien me puede decir. Señor Enrique Cuellar tiene la palabra. La sustancia química orgánica definida en realidad cubre todas las sustancias químicas que tienen en su molécula el carbono. Y el carbono con enlaces covalentes. Es un término, entiendo que es químico, pero en general cubre todas las sustancias químicas que tienen carbono en su molécula. Y las trata especialmente, a diferencia de las que están en las listas, porque tienen un tratamiento más que nada por sus instalaciones de producción, más que las transferencias que se refiere a las de las listas. Muchas gracias, señor Cuellar. Bueno, entonces aprobamos por la unanimidad el artículo número 13. Así se acuerda. Artículo 14. Presidente, el artículo 14 señala lo siguiente. De las obligaciones en general. 1. De la obligación de proporcionar información. Las personas que realicen actividades o cuenten con instalaciones y equipos de elementos controlados por la presente ley estarán obligados a comunicar a la Autoridad Nacional la información y suministrar la documentación dispuesta en la ley y en el reglamento para el ejercicio de sus competencias. 2. De la obligación de informar pérdidas, robos o sustracción. Las personas que desarrollen actividades contempladas en la presente ley deberán informar a la Autoridad Nacional, dentro de las 24 horas de conocido el hecho, sobre cualquier pérdida, robo o sustracción de sustancias químicas controladas. De la misma forma, cualquier persona que descubra el hallazgo de sustancias químicas controladas deberá informar su presencia a Carabineros de Chile o a la Policía de Investigaciones de Chile, quienes informarán del hecho a la Autoridad Nacional. 3. De la obligación de facilitar el acceso a las instalaciones. Las personas obligadas por la presente ley deberán facilitar el acceso a sus instalaciones y prestarán la asistencia necesaria para las inspecciones que se realicen de conformidad con lo dispuesto en la presente ley y el reglamento. Artículo 14 tampoco ha sido objeto de indicaciones. Ofrezco la palabra. Estaríamos entonces aprobado por unanimidad el artículo número 14. Así se acuerda. Artículo 15. Presidente, el artículo 15 señala lo siguiente. Atribuciones de la Autoridad Nacional. 1. Otorgar licencias, autorizaciones y renovaciones de las mismas conforme a la presente ley y lo dispuesto en el reglamento. Todo lo anterior sin perjuicio de las atribuciones y competencias que le confiere el decreto con fuerza de ley número 725 de 1967, que contiene el Código Sanitario del Ministerio de Salud y su reglamentación complementaria, y el decreto con fuerza de ley número 3557 de 1980, que establece disposiciones de protección agrícola.
2. Cancelar, denegar, suspender, condicionar, renovar y limitar las licencias o autorizaciones otorgadas en el marco de la presente ley en virtud de una resolución fundada, sin perjuicio de la obligación de denuncia ante los tribunales de justicia. 3. Requerir directamente la entrega de información según la forma y plazo establecida en el reglamento, en los casos que se presuma que alguna persona posee información relevante para el cumplimiento de la presente ley. 4. Controlar y fiscalizar el cumplimiento de esta ley y realizar inspecciones y verificaciones a los sujetos obligados por la misma. 5. Requerir el auxilio de la fuerza pública directamente a la Unidad de Carabineros de Chile o a la Policía de Investigaciones de Chile más cercana, la que estará obligada a proporcionar dicho auxilio. En los casos que se impida el acceso a las instalaciones o a parte de ellas, o a la información que sea relevante para la inspección. Tal auxilio será concedido por el jefe de la Unidad de Carabineros de Chile o de la Policía de Investigaciones de Chile a la que se recurra, sin más trámite que la exhibición de la resolución que ordena dicha medida, pudiendo procederse con allanamiento y desarrajamiento si fuera necesario. 6. Exigir de las personas obligadas por la presente ley la información y documentación necesaria para el cumplimiento de sus funciones de control, verificación y declaración, la que deberá proporcionar en forma oportuna, completa y fidedigna, acompañando los documentos pertinentes. Artículo 15, que no ha sido objeto de indicaciones. Ofrezco la palabra. Lo daríamos entonces aprobado por unanimidad. Artículo 15. Artículo 16. Presidente, el artículo 16. Artículo 16 señala reglas generales para los regímenes de otorgamiento de licencia y de autorización. El régimen de otorgamiento de licencia para efectos de la prevención de actividades prohibidas y cumplir con los requerimientos de la presente ley deberá considerar diferentes tipos de licencia de acuerdo a la actividad solicitada, basada en procedimientos y requisitos que permitan su otorgamiento o denegación por resolución fundada por parte de la autoridad nacional, con validez temporal y la posibilidad de ser suspendidas, revocadas, extendidas, renovadas o reemplazadas según el caso. El otorgamiento de licencia podrá estar afecto a derechos cuyas tasas no podrá exceder de 2 unidades tributarias mensuales. Las actividades estarán sujetas a autorización previa por parte de la autoridad nacional y sin la cual no podrán ser llevadas a cabo. Tales autorizaciones podrán estar afectas a derechos cuyas tasas no podrán exceder de 2 unidades tributarias mensuales. En el mes de enero de cada año se establecerán dentro del límite señalado las tasas de dicho derecho, las que serán fijadas por decreto supremo dictado por el Ministerio de Defensa Nacional y firmado por el Ministerio de Hacienda. Los derechos establecidos en el presente artículo constituirán ingresos propios de la Dirección General de Movilización Nacional en su calidad de autoridad nacional, los cuales percibirá directa y administrará sin intervención de la Tesorería General de la República. El régimen de autorizaciones será regulado en sus procedimientos, requisitos, plazos y registros en el reglamento. Este artículo tiene 2 indicaciones, ambas del diputado señor Brito, don Jorge. Una de ellas es para suprimir el inciso 3º del artículo 16, es decir, el que se refiere a las actividades estarán sujetas a autorización previa por parte de la Autoridad Nacional, y para eliminar el inciso 5º, que es aquella que señala que los derechos establecidos en el presente artículo constituirán ingresos propios de la Dirección General de Movilización Nacional. Gracias al secretario. Le ofrezco la palabra al diputado Brito, autor de las indicaciones. Diputado Brito, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Primero que todo, manifestar que si algún integrante de la comisión quisiese también poder firmar, si se puede aún, las indicaciones, si se animan con la explicación y la justificación que vamos a dar, bienvenido es. La idea siempre es poder aportar en el proyecto de ley y creo que acá hay un par de asuntos que pueden ser criteriosos, pero hay otro que es muy importante. Lo primero, me referiré a las dos indicaciones porque tienen que ver con el mismo artículo, que le da forma total. Lo primero es que sucede que el presente artículo establece que dichos establecimientos pagarán derechos, que son un tipo de tributo que habilita el ejercicio de ciertos actos o contratos, y además establece que deberán estar sujetos a una autorización, que también estará sujeta a un pago. Es decir, se paga por un derecho, lo que yo entiendo, y se paga luego por una autorización. Y creo que esa autorización, el tener que pagar por una autorización, puede adolecer de vulnerar el principio tributario de no doble tributación, toda vez que por el mismo acto se está grabando 2 veces. Entonces, me gustaría ahí, si nos pudiesen explicar, por su intermedio, presidente del Ejecutivo, cuál vendría a ser la distinción
y la razón por la cual se justifica la existencia de dos figuras frente al mismo acto. Eso por un lado, y quiero comentarlo en relación a lo segundo también, porque está muy relacionado. Es la Dirección General de Movilización Nacional la que percibirá directamente dichos tributos, sin intervención de la Tesorería General de la República. Lo que ocurre pues, generalmente en los estados y todas las recomendaciones internacionales a lo que apuntan es a no establecer más mecanismos extrapresupuestarios fuera de la fiscalización y de la regulación de la Tesorería General de la República. Por lo menos la OCDE en su informe eso es lo que recomienda a los países. Lo que estamos haciendo, de hecho, en este Congreso, por iniciativa del Ejecutivo, la cual valoro bastante, en el proyecto de derogación de la ley reservada al cobre, es que se aumenta el control democrático sobre los mecanismos de financiamiento. Y lo que viene a hacer este artículo en particular es que quita los mecanismos de control democrático, que es la ley de presupuesto, para el financiamiento de un servicio público. Lo que viene aquí, lo que creo que está en riesgo acá, es justamente los estándares que tenemos que tener en todas nuestras particiones para poder resguardar el interés público en los recursos. Lo que no sé por qué habría una excepción en la Dirección General de Movilización Nacional, no sé por qué se justifica una excepción en la Dirección General de Movilización Nacional para no financiar su actividad de acuerdo a la ley de presupuesto, que es como se financian todas las actividades en nuestro país. Y más aún, el artículo 19, inciso 20 de la Constitución Política establece claramente, dice, los tributos que se recauden, cualquiera sea su naturaleza, ingresarán al patrimonio de la nación y no podrán estar afectos a un destino determinado. Entonces creo más aún que ese inciso, al estar la Dirección General de Movilización Nacional recibiendo ingresos propios sin la Tesorería General de la República, que es una excepción tremenda, sin un control democrático, creo que dado los antecedentes que tengo, no se justificaría su existencia, y es por eso que hemos planteado estas dos indicaciones. La primera, porque creemos que vulnera el principio de no doble tributación frente a los mismos actos, y la segunda, porque no entiendo cuál vendría a ser la necesidad que tuviera este servicio en particular para no financiarse como se financian todos. Y más aún porque creo que es muy importante que siempre vayamos mejorando los mecanismos de control y no disminuyendo. Eso es, presidente. Gracias, diputado Brito. Le ofrezco la palabra al Ejecutivo. Por su intermedio, señor Pablo presidente, Quizar. primero agradecer las indicaciones y también la fundamentación que se hace de cada una de ellas. Solo quería hacer una consulta respecto de la indicación. Primero, la refería al inciso tercero del artículo 16. El inciso tercero del artículo 16 tiene dos ámbitos. Uno, referido a que las actividades que estamos hablando, ¿cierto?, vinculadas a la operación, producción, empleo de las sustancias químicas de la lista 1, 2 y 3, ¿cierto?, requieren una autorización previa. Esa es una parte. Y otra parte dice relación con las tasas que se le imponen a esa autorización. Pero, y ahí va la consulta, la indicación dice para suprimir el inciso tercero íntegramente. Entonces yo le hago la consulta, si es para suprimirlo íntegramente o es para suprimir aquella parte vinculada a las tasas, que es la fundamentación que nos dio el diputado. Gracias. Presidente, dado que eso es una iniciativa de exclusividad del presidente de la República, poder enmendar lo que a mí me preocupa, lo que planteaba acá justamente es suprimir el artículo para poder construir algo. Pero es las tasas, porque eso es lo preocupante, que por el mismo acto se estaría cobrando dos veces un tributo. Ahora, por supuesto que si hay un requerimiento en resguardo de la seguridad, de tener que autorizar cuando se utilice, eso puede estar, pero que esté grabado ya vendría a ser algo que no correspondería de acuerdo al entendimiento que tengo. Gracias, presidente. Me quiero referir a la segunda indicación del diputado Brito, la cual comparto íntegramente.
es difícil separarla de la indicación que se declaró inadmisible que hicimos sobre el tema institucional. Creo que todo lo que sea transparentar las acciones en este ámbito es un logro que debería ser ampliamente compartido. Creo que hay una experiencia amplia en el país y en el mundo de tributos que revierten en favor de quienes aplican, ya sea sanciones, autorizaciones, etcétera, y en el mundo, y creo que también en Chile, es una práctica que deberíamos dejar atrás. Hay una cantidad enorme de argumentaciones para evitar que eso suceda, y sobre todo siendo un ámbito tan delicado como este, me parece doblemente importante que estos ingresos vayan a los ingresos generales de la nación. Gracias. Sí, pero gracias, presidente. Gracias, presidente, pero es para solicitar que mi voto se agregue en las votaciones anteriores porque además me informan que han sido por unanimidad. Si es posible, presidente. Gracias. Vamos a agregar entonces el voto de la diputada Paulina Núñez. Así se acuerda. Perfecto. Diputado Brito, sí, entiendo que... Presidente, que me acordé de algo. En la comisión, una vez cuando conversamos este mismo proyecto de ley, habíamos solicitado al Ejecutivo, dado que este proyecto tiene una dimensión presupuestaria, habíamos solicitado al Ejecutivo un informe financiero. Creo que es muy importante, no solamente por lo que argumenté con anterioridad, sino que también no sabemos cuánto es el nivel de alcance que va a tener esto. No sabemos cuánto son el nivel de personas que van a tener que grabar, no sabemos cuánto es el monto global, no sé si son 10.000 pesos o 1.000 millones de pesos. Aunque sea un peso, creo que tienen que ir a la Tesorería General de la República. Pero creo que es muy importante poder acompañar, no sé si tienen más o menos ese dato, esa estimación, que creo que nos permite hacer una mejor idea de lo que vamos a hacer. Yo con esto quiero insistir en algo que también dije en esa oportunidad, recuerdo en la comisión. Queremos que la Dirección General de Movilización Nacional tenga más herramientas y mejores herramientas para poder desarrollar su labor de fiscalización por la seguridad de nuestro país. Pero hablo por mí, que en ningún caso se justifica evadir el control democrático que tenemos sobre el presupuesto de la nación. Eso es, presidente. Muchas gracias. Hay algo que no entiendo, presidente, que trato de entender acá, pero no me resulta mucho, porque aquí lo que quiere suprimir el diputado Brito habla de no aumentar, que las tasas no excedan de las 2 unidades tributarias mensuales. Anterior a eso, también habla del otorgamiento de licencia, que tampoco pueden exceder las 2 unidades tributarias mensuales. Sin embargo, después dice, en el mes de enero de cada año se establecerán dentro del límite señalado las tasas de dichos derechos. O sea, anteriormente en 2 oportunidades se habla que las tasas no pueden exceder las 2 unidades tributarias. Y después se habla que se fijarán las tasas de dichos derechos. O sea que eventualmente esas tasas pueden ser más allá de las 2 unidades tributarias mensuales. ¿Sí? Ya, y al suprimir el párrafo que dice el diputado Brito, ¿no queda abierto ahí a que sí se puedan aumentar las tasas de las 2 unidades tributarias? De ninguna manera. Ya. Presidente. A ver, suprimir la primera indicación del diputado Brito yo creo que es inconstitucional. No sé si ya lo dijimos, pero nosotros, de acuerdo al artículo 65, no tenemos facultades para suprimir ningún tributo. Por lo tanto, no correspondería. Presidente, quería precisar algunos conceptos de la fundamentación de la indicación del diputado Brito, que la hizo llegar por escrito.
que en primer lugar salude un principio de la doble tributación. Hay que recordar que la doble tributación no es el hecho que, no se trata de que el hecho esté grabado con dos impuestos. La doble tributación significa a la potestad de dos estados respecto de una misma actividad económica. Es decir, que una actividad económica tribute, por ejemplo, en Chile y una actividad tribute en Estados Unidos. A eso se refiere el principio de la doble tributación y no tiene una consagración en la Constitución. Debemos recordar que una actividad económica puede estar grabada por múltiples impuestos, puede estar grabado por impuesto a la renta, IVA, contribuciones a bienes raíces, tasas, etcétera. En segundo lugar, se señala de que sería inconstitucional por el hecho de que se está estableciendo que un impuesto de destinación específica, es decir, que estaría siendo recaudado por la Dirección General de Movilización Nacional y que pasa a ser fondos propios de la DGMN. Pero debemos recordar que el mismo artículo 20 citado de la Constitución tiene una excepción, porque si bien en el inciso tercero dice los tributos que se recauden, cualquiera sea su naturaleza, ingresarán a patrimonio de la nación y no podrán estar afectos a un destino determinado, el inciso siguiente dice, sin embargo, la ley podrá autorizar que determinados tributos puedan estar afectados a fines propios de la defensa nacional. Por ende, perfectamente puede ser destinado a los fondos de la DGMN. Eso fundamentalmente, presidente. Sobre la primera observación, en el sentido que suprime el tributo. El inciso tercero del artículo 16. así es. Presidente, yo tengo Un minutito, diputado Brito. ¿No? A ver, diputado Brito. Diputado Brito, tiene la palabra. El Ejecutivo es el único que tiene la facultad para hacer, ponerlos acá. Diputado Brito tiene la palabra. Que estoy buscando acá esa excepción que por su intermedio presidente que plantea el secretario la teníamos considerada, pero la ley 19.097, que es la que hace, que es del año 91, que es un proyecto para determinar tributo a nivel regional, que tenía por objeto tratar un problema. Un segundo. La ley establece, acá está, la ley establece que es para objetos excepcionales y necesarios. Si lee completamente, y de hecho, si usted revisa el espíritu de la ley, que fue algo que nosotros realizamos, es que establece esta excepción para defensa, pero atendiendo al bien común y de manera excepcional, en un caso necesario, claro, para el bien común, existiendo necesariedad y excepcionalidad. La pregunta que hay que hacerse es que si la Dirección General de Movilización Nacional cumple con estos tres criterios. En relación a la constitucionalidad, también lo habíamos considerado. Era algo que pensábamos que pudiese ser la indicación. Sin embargo, en el mismo ánimo, yo creo que esto es un tema de interés nacional. Creemos que las buenas propuestas pueden ser acogidas probablemente por el Ejecutivo con buena voluntad para poder ir perfeccionando la legislación. Y en cuanto a la doble tributación, el principio de doble tributación, ahí tuvimos clases de tributarios distintos, porque lo que estoy viendo yo es que esos son tributos a distintos actos. Un tributo a un bien de consumo, un tributo a una tenencia o una propiedad y un tributo, acá estamos haciendo el mismo acto, que es el de utilizar estos instrumentos, va a tener dos tributos. Es exactamente el mismo acto. Es la tenencia, perdón, es el uso, no es la propiedad sobre el bien ni nada por el estilo. Pero estoy ahí complementando mientras, si me permiten buscar las referencias para hacerlas bien. Yo soy presidente. Descartando el tema de la constitucionalidad, creo que puede ser así, la primera indicación. El tema de la ley hace una excepción, la ley 19.097, con tres criterios que creo que la discusión hay que ver si es que aplican para este caso. Y nada más, espero justamente poder aportar y podamos acordar algo que permita una rápida tramitación de este proyecto. Sí. Secretario, respecto a que, si bien hoy día es cierto, esto es un proyecto de ley, una propuesta,
Por tanto, al ser propuesta todavía no es ley y en ese sentido nosotros pudiéramos estar facultados también, por ejemplo, para denegar este proyecto si no estuviésemos de acuerdo con esta tributación y en ese sentido no tendría razón de ser la discusión, no podría desecharse vía esa fórmula. Mi pregunta, ¿correspondería hacer eso? Si es que nosotros estuviéramos en desacuerdo de que el proyecto de ley contemplara, por ejemplo, de acuerdo a una de las posturas, que hay una doble tributación, sin perjuicio de que yo también comprendo y me da la sensación de que no cumplen los 3 requisitos que por cierto son copulativos y que lo exige para poder hacerlo. Este es un proyecto de ley, ustedes pueden alterar la norma, modificarla, rechazarla, como estimen conveniente. Presidente, con el ánimo y el espíritu de buena fe y de diálogo que se ha dado en esta comisión, solo quería precisar una cosa nomás, y en eso yo creo, me imagino que estará de acuerdo conmigo el diputado Brito, es que su indicación de supresión del inciso tercero es más bien desde la parte que dice tales autorizaciones hasta mensuales, y no lo previo. Es decir, si yo mañana, sería contradictorio con la que ya aprobamos previamente, ¿cierto? Nosotros aprobamos que si es que yo, empresa, produzco sustancias de la lista 3 y quiero exportar a un estado no parte de la Convención de Armas Químicas, yo requiero la autorización previa de la Autoridad Nacional, es decir, de la Dirección General de Inmunización Nacional. Y acá lo que se está diciendo es que se suprime que estas actividades requieran autorización previa. Entonces, yo lo que quería dejar en claro es que más bien, y corríjame si me equivoco el diputado, la supresión dice relación más bien con tales autorizaciones hasta la parte mensual, que es lo propiamente tal de tributo que lo otro, para efectos de que no se vaya a prestar para que cometamos un error incluso contra lo que ya se aprobó previamente, ¿cierto? Y lo segundo, sugerir señor presidente, que estas disposiciones, tanto el inciso tercero, ¿cierto?, como el inciso quinto, ¿cierto?, lo podamos revisar, lo podamos evaluar, ¿cierto?, y lo demás, ¿cierto?, que me imagino que respecto a las reglas generales, específicamente de los regímenes de licencia y autorización, no hay ningún inconveniente, eso se puede aprobar, y esos incisos, ¿cierto?, lo podamos evaluar, ¿cierto?, para efecto de traer un análisis para la segunda sesión. Ningún problema. Sí. Sí. El 3 y el 10, ningún problema. Ningún problema. Ningún problema. Presidente, el artículo 17 señala lo siguiente, dice... Es el inicio del título tercero, dice de las inspecciones y la verificación de la Convención sobre Armas Químicas. Artículo 17. Inspecciones internacionales. Las inspecciones e investigaciones que realicen los grupos de inspección de la OPAC, prevista en la Convención de Armas Químicas, tendrán lugar con la asistencia y en presencia de un grupo nacional de acompañamiento y tendrán por objeto verificar el cumplimiento por parte del Estado de Chile de las obligaciones que impone dicha convención. El grupo de inspección de la OPAC estará conformado por los inspectores nombrados por ese organismo internacional. Las inspecciones internacionales podrán llevarse a efecto en cualquier lugar del territorio nacional, debidamente asistido por el Grupo Nacional de Acompañamiento, cuando sea requerido por la OPAC. Los órganos del Estado estarán obligados a respetar y observar las prerrogativas, inmunidades e inviolabilidades de que gozan los representantes, funcionarios, bienes y documentos de la OPAC, conforme al derecho internacional, a la Convención de Armas Químicas y al acuerdo entre la República de Chile y la OPAC sobre los privilegios e inmunidades de esta última, promulgado por el Decreto Supremo número 27 de 14 de febrero de 2014 del Ministerio de Relaciones Exteriores. Diputado, me falta el diputado. El diputado Pérez no está. No sé, para efectos registrales nuestros. Entonces procederíamos a aprobar por unanimidad el artículo 17. Pasamos al artículo 18. Presidente, el artículo
18 señala lo siguiente. Obligaciones del Grupo Nacional de Acompañamiento. En cada inspección internacional, la Autoridad Nacional designará un Grupo Nacional de Acompañamiento, el cual deberá informar a ésta todo antecedente relativo a dicha inspección. El Ministerio de Relaciones Exteriores podrá designar un funcionario de ese organismo para efectos de coordinación y enlace en lo relativo al desarrollo de la inspección. El Grupo Nacional de Acompañamiento velará por la observancia de las disposiciones sobre la materia. Lo anterior será aplicable, en particular, a las medidas de protección de instalaciones sensibles a efectos de seguridad o de confidencialidad de los datos, de acuerdo con lo dispuesto en la Convención de Armas Químicas. Asimismo, el Grupo Nacional de Acompañamiento deberá ceñirse por los procedimientos de ingreso y acompañar a los inspectores de la OPAC desde el punto de entrada al país, estar presente durante las operaciones y acompañar a los inspectores al punto de salida del territorio. En el ejercicio de sus labores, los integrantes del Grupo Nacional de Acompañamiento no percibirán una remuneración especial por esta función. Los acompañantes velarán y cooperarán para que los inspectores internacionales desempeñen sus funciones según lo dispuesto en la Convención de Armas Químicas y el mandato de la OPAC. Asimismo, asegurarán que los inspeccionados cumplan con las obligaciones a que los somete esta ley y los procedimientos establecidos en el reglamento. Artículo que tampoco ha sido materia de indicaciones. Con la palabra, ¿les parece? Daríamos entonces aprobada por unanimidad el artículo 18. Así se acuerda. Artículo 19. Artículo 19. Facultades del Grupo de Inspección de la OPAC. Para la realización de las inspecciones e investigaciones previstas en la Convención de Armas Químicas, conforme al mandato de la OPAC, el Grupo de Inspección tendrá las facultades previstas en dicha convención y especialmente las siguientes. 1. Ser informado por los representantes de la instalación a su llegada y antes del inicio de la inspección de las actividades realizadas en dicha instalación, de las medidas de seguridad y los apoyos administrativos y logísticos necesarios para la inspección conforme a las condiciones establecidas en el reglamento. 2. Acceder sin restricciones al polígono de inspección de la instalación y reconocerlo durante las horas habituales de funcionamiento. 3. Utilizar el equipo de propiedad de la Secretaría Técnica de la OPAC, pedir que el Grupo Nacional de Acompañamiento suministre equipo in situ que no pertenezca a la OPAC o bien inste a que lo suministre el responsable de la instalación dando las facilidades pertinentes. 4. Entrevistar a cualquier persona de la instalación en presencia de representantes del Grupo Nacional de Acompañamiento solicitando únicamente la información y datos que sean necesarios para la realización de la inspección. 5. Inspeccionar los documentos y registros que considere pertinentes a los efectos de lo dispuesto en la presente ley. 6. Solicitar que el Grupo Nacional de Acompañamiento o los responsables de la instalación tomen muestras y fotografías, o bien tomar directamente las muestras y fotografías, si así se conviene, de antemano con los responsables de la instalación. 7. Solicitar a los representantes de la instalación, en caso que sea estrictamente necesario, para el cumplimiento del mandato de inspección, la realización de determinadas operaciones y funcionamiento de aquella. Los procedimientos administrativos para la ejecución de las inspecciones e investigaciones se sistematizarán en el reglamento. Artículo 19, que no ha sido objeto de indicaciones. Dejo la palabra. Procederíamos entonces a aprobar por unanimidad el artículo 19. Así se acuerda. Artículo 20. Presidente, el artículo 20 señala facultades del Grupo Nacional de Acompañamiento. Para la realización del acompañamiento a las inspecciones e investigaciones internacionales referidas, el Grupo Nacional de Acompañamiento estará facultado para 1. Velar para que el Grupo de Inspección de la OPAC pueda realizar sus funciones en virtud de lo establecido en el mandato de inspección, la presente ley y su reglamento. 2. Observar las actividades de verificación que realiza el Grupo de Inspección de la OPAC. 3. Acceder en el ejercicio de sus funciones de acompañamiento a los terrenos y edificios de la instalación que sean inspeccionados por el Grupo de Inspección de la OPAC. 4. Coordinar con el Grupo de Inspección la toma de muestras o la obtención directa de estas, caso por caso, previa solicitud del Grupo de Inspección de la OPAC. 5. Disponer la conservación de porciones o duplicado de las muestras tomadas, tanto por el Grupo Nacional de Acompañamiento como por los responsables de la instalación, y estar presentes cuando se analicen las muestras in situ. 6. Adoptar medidas para proteger las instalaciones sensibles e impedir la revelación de información y datos confidenciales que no guarden relación con la presente ley. En el ejercicio de sus funciones, el Grupo Nacional de Acompañamiento no podrá demorar u obstaculizar de modo alguno
el ejercicio de las labores del Grupo de Inspección de la OPACA. Los procedimientos para el cumplimiento de las obligaciones y acciones del Grupo Nacional de Acompañamiento se sistematizarán en el reglamento. Artículo 20 que no ha sido objeto de indicaciones. Ofrezco la palabra. Procedemos entonces a aprobar por unanimidad el artículo 20. Así se acuerda. Artículo 21. Artículo 21. Procedimiento general de inspección y verificación. En los eventos en que se disponga una inspección o verificación, la Autoridad Nacional notificará a la brevedad y mediante carta certificada a la persona sujeta a la medida. El desarrollo de las inspecciones y verificaciones se realizará conforme al anexo sobre la aplicación y verificación de la Convención de Armas Químicas, cuyos procedimientos se sistematizarán en el reglamento. Artículo 21 ha sido objeto de indicaciones. Ofrezco la palabra. Su micrófono presente. Yo lo saqué. Ahí lo saqué. Entonces decíamos que el artículo 21 no ha sido objeto de indicaciones. Ofrezco la palabra. Procederíamos entonces a aprobar por unanimidad el artículo 21. Aprobado. Pasamos al título cuarto de la provisión y control de los agentes y vectores biológicos. Ya. E instalaciones. Secretario. Presente. El artículo 22, que está contenido en el título cuarto de la provisión y control de los agentes y vectores biológicos e instalaciones. Artículo 22. Actividades prohibidas en la Convención de Armas Bacteriológicas. Ninguna persona podrá en el territorio nacional 1. Desarrollar, producir, almacenar, adquirir, tener, retener, emplear, transferir o transportar agentes microbianos, otros agentes biológicos, toxinas, armas biológicas, equipos o vectores destinados a ser utilizados con fines hostiles, conflictos armados, daño a las personas, el medio ambiente, la infraestructura o bienes de producción y consumo, como ayudar, alentar o inducir a su fabricación o adquisición. 2. Participar en actividades preparatorias para el empleo de agentes microbianos, otros agentes biológicos, toxinas, armas biológicas, equipos o vectores para los fines establecidos en el número 1 precedente. 3. Construir, adquirir, cooperar o retener equipos e instalaciones destinadas a la elaboración, preparación o producción de agentes microbianos, otros agentes biológicos, toxinas, armas biológicas, equipos o vectores para los fines establecidos en el número 1 de este artículo. 4. Convertir o transformar en arma biológica un agente microbiano u otro agente biológico o toxina o un organismo vivo genéticamente modificado. 5. Liberar agentes microbianos u otros agentes biológicos o toxinas con la finalidad de ser usado como arma biológica. 6. Alterar cualquier instalación, envase o contenedor que almacene agentes microbianos u otros agentes biológicos o toxinas con la intención de liberarlos para ser usados como arma biológica. Artículo 22 que no ha sido objeto de indicaciones. Ofrezco la palabra. Se daríamos por aprobado por acuerdo unánime de la comisión. Artículo 22. Así se acuerda. Artículo 23. Presidente, el artículo 23 señala lo siguiente. Dice, agentes microbianos, otros agentes biológicos, toxinas, equipos y vectores e instalaciones sometidos a control. Los agentes microbianos, otros agentes biológicos, toxinas, equipos y vectores sometidos a control serán todos aquellos que puedan ser utilizados para la elaboración de armas biológicas, bacteriológicas y toxínicas contenidas en el listado de patógenos y toxinas de la Unión Europea. De la misma forma, se someten a control todas las instalaciones que los produzcan o almacenen. Las personas obligadas por esta ley deberán someterse a las medidas de registro, licencia, autorizaciones y comunicación de información a la Autoridad Nacional. Artículo 23 que no ha sido objeto de indicaciones. Ofrezco la palabra. Se daría entonces aprobado por unanimidad el artículo 23. Pasamos al artículo 24. Artículo 24. Registro, licencias e instalación de agentes biológicos y vectores. Las personas que efectúen actividades tengan, posean, administren a cualquier título instalaciones relacionadas con agentes biológicos, toxinas, equipos y vectores deberán registrarse ante la Autoridad Nacional y someterse a los controles nacionales e internacionales conforme a la ley y el reglamento complementario.
Artículo que no ha sido objeto de indicaciones. Ofrezco la palabra. Sería entonces aprobado por la unanimidad de la comisión. Así se acuerda. Artículo 25. Atribuciones de la Autoridad Nacional. 1. Velar por el cumplimiento de las disposiciones de la conversión de armas bacteriológicas y toxínicas. 2. Otorgar licencias, autorizaciones y renovaciones de las mismas conforme a la presente ley y lo dispuesto en el reglamento. Todo lo anterior sin perjuicio de las atribuciones y competencias que le confiere el decreto con fuerza de ley número 725 de 1967, que contiene el Código Sanitario del Ministerio de Salud y su reglamentación complementaria, y el decreto con fuerza de ley número 3557 de 1980, que establece disposiciones de protección agrícola. 3. Cancelar, denegar, suspender, condicionar, renovar y limitar las autorizaciones otorgadas en el marco de la presente ley en virtud de una resolución fundada, sin perjuicio de la obligación de denuncia ante la autoridad competente. 4. Requerir directamente la entrega de información según la forma y plazo establecida en el reglamento en los casos que se presuma que alguna persona posee información relevante para el cumplimiento de la presente ley. 5. Controlar y fiscalizar el cumplimiento de esta ley y realizar inspecciones y verificaciones a los sujetos obligados por la misma. 6. Requerir el auxilio de la fuerza pública directamente a la Unidad de Carabineros de Chile o a la Policía de Investigaciones más cercana, la que estará obligada a proporcionar dicho auxilio, en los casos en que se pida el acceso a las instalaciones o a parte de ellas, o a la información que sea relevante para la inspección. Tal auxilio será concedido por el jefe de la Unidad de Carabineros de Chile o de la Policía de Investigaciones de Chile, a la que se recurra, sin más trámite que la exhibición de la resolución que ordena dicha medida, pudiendo procederse con allanamiento y descerrajamiento si fuere necesario. 7. Exigir de las personas obligadas por la presente ley la información y documentación necesaria para el cumplimiento de sus funciones de control, verificación y declaración, la que deberá proporcionarla en forma oportuna, completa y fidedigna, acompañando los documentos pertinentes. Artículo 25 no ha sido objeto de indicaciones. Ofrezco la palabra. Procederíamos entonces a aprobar por unanimidad el artículo 25. Así se acuerda. Artículo 26. Artículo 26. Está contenido el título quinto de las disposiciones comunes a ambos regímenes de control. Artículo 26. Hallazgo de armas químicas o biológicas. Si un arma química o biológica es descubierta en territorio nacional, deberá darse aviso inmediato a la Autoridad Nacional y al Ministerio Público del hallazgo. La Autoridad Nacional deberá alertar sobre su existencia a la Oficina Nacional de Emergencia a fin de aplicar las medidas técnicas de resguardo y seguridad para las personas y el medio ambiente. Sin perjuicio de lo señalado en el inciso anterior, la Autoridad Nacional coordinará el apoyo de los servicios especializados de las Fuerzas Armadas para el transporte, resguardo y custodia de estas armas, en los términos previstos en el reglamento. Estas armas, de acuerdo a sus características y grado de peligrosidad, serán almacenadas en arsenales de guerra u otro lugar idóneo y seguro mientras esté pendiente su destino final. El reglamento establecerá las condiciones y los procedimientos para su resguardo provisorio y disposición final, así como también el tratamiento que se le dará a las instalaciones de producción en que se encuentra. Toda arma química o biológica y sus vectores descubierta en el territorio del país será declarada a los organismos internacionales pertinentes de conformidad con los procedimientos establecidos en el reglamento. Toda sustancia química o agente biológico y sus vectores que esté siendo empleada en el desarrollo o la producción de armas químicas o biológicas será incautada. Artículo 26 no ha sido objeto de indicaciones. Ofrezco la palabra. Daríamos entonces aprobado por unanimidad el artículo 26. Así se acuerda. Artículo 27. Artículo 27. Clausura de instalaciones de producción de armas químicas o biológicas. Existiendo razones y antecedentes fundados que permitan concluir que cualquier edificio o equipo es una instalación de producción de armas químicas o biológicas y sus vectores, o está siendo construido o modificado para ser empleado como una instalación para estos fines, la Autoridad Nacional procederá a su clausura y suspensión inmediata de todas las actividades en la instalación, excepto aquellas de seguridad física y protección, hasta determinarse si procede su destrucción o acondicionamiento de acuerdo a la Convención de Armas Químicas o la Conversión de Armas Biológicas y Toxínicas, bajo la supervigilancia de la Autoridad Nacional. Esta medida, para caso justificado, podrá ser impuesta por la Autoridad Nacional con el solo mérito del acta levantada, copia de la cual deberá ser entregada al interesado.
La Autoridad Nacional deberá realizar la denuncia de los eventuales delitos ante las autoridades correspondientes y, en coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores, comunicar los hechos que correspondan ante los organismos internacionales pertinentes. Artículo 27 no ha sido objeto de indicaciones. Ofrezco la palabra. Daríamos entonces por aprobado el presente artículo por unanimidad. Así se acuerda. Artículo 28. Artículo 28. Registro Nacional de la Convención de Armas Químicas y la Convención de Armas Bacteriológicas y Toxínicas. La Autoridad Nacional deberá mantener y administrar una base de datos con el registro de la información recabada conforme a la presente ley y en virtud de las convenciones, a la cual solo tendrán acceso los funcionarios autorizados por dicha entidad, salvo excepción legal. El reglamento regulará los procedimientos y forma de registrar información en la señalada base de datos. Artículo que no ha sido objeto de indicaciones. Se ofrece la palabra. Daríamos entonces aprobado por unanimidad el artículo 28. Pasamos al artículo 29, título sexto. Artículo 29, dentro del título sexto de las medidas administrativas, sanciones y de los delitos, párrafo primero de las medidas de control de riesgo y sanciones administrativas. Artículo 29, medidas de control de riesgo. Las medidas de control y mitigación que se requieran tomar por situaciones de riesgo inminente para la salud y daño del medio ambiente serán las que indique la Autoridad Nacional en coordinación con los Ministerios de Interior y Seguridad Pública, de Salud, de Agricultura, de Medio Ambiente, de Hacienda y de Economía, Fomento y Turismo, y la Oficina Nacional de Emergencias según corresponda. Dichas medidas comprenderán las siguientes. Número 1. Disponer medidas de corrección, seguridad o control que impidan la continuidad de la producción del riesgo o daño. 2. Retención temporal o prohibición de traslado de sustancias químicas o agentes biológicos. 3. Clausura temporal, parcial o total de locales de producción o depósito. 4. Paralización de faenas. 5. Retiro de las sustancias químicas o agentes biológicos. 6. Suspensión de la distribución y uso de las sustancias químicas o agentes biológicos de que se trate. 7. Gestión de atención de salud de las personas. Para estos efectos, las medidas administrativas podrán ser provisionales, temporales y permanentes. Las provisionales podrán ser aplicadas por la Autoridad Nacional por un plazo de 15 días, pudiendo ser confirmadas, modificadas o dejadas sin efecto antes o al inicio del procedimiento, en el caso de verificarse que ha desaparecido el peligro de riesgo o daño de que se trate. Las medidas administrativas temporales podrán aplicarse hasta por un máximo de 30 días, pudiendo prolongarse nuevamente si se mantienen las circunstancias que dieron lugar a su declaración. Las medidas administrativas permanentes podrán aplicarse hasta por un máximo de 5 años. Artículo 29 tampoco ha sido objeto de indicaciones. Ofrezco la palabra. Si les parece, entonces aprobaríamos por unanimidad el artículo 29. Así se acuerda. Artículo 30. Dame un segundo, presidente, que se nos fue un diputado. Artículo 30. En el anterior se fue un diputado Castro, ¿no? Para registrarlo. Artículo 30. Sanciones administrativas. La Autoridad Nacional podrá imponer a quien contravenga las obligaciones derivadas de los regímenes de registro, licencia, autorizaciones e información una o más de las siguientes sanciones. 1. Amonestación por escrito. 2. Multa de 1 hasta 1000 unidades tributarias mensuales. 3. Denegación de autorizaciones, suspensión, condicionamiento o limitación de funcionamiento de locales, establecimientos, instalaciones o depósitos. 4. Suspensión, condicionamiento o limitación de las autorizaciones o licencias otorgadas. 5. Cancelación de autorizaciones o licencias. 6. Destrucción o desnaturalización de las sustancias químicas o agentes biológicos de que se trate. Las multas constituirán ingreso propio de la Dirección General de Movilización Nacional en su calidad de Autoridad Nacional, los cuales percibirá directamente y administrará sin intervención de la Tesorería General de la República. Con todo, las sanciones administrativas de este artículo y las medidas administrativas del artículo precedente se impondrán sin perjuicio de la responsabilidad penal y civil que les corresponda a los responsables. Artículo 30 no ha sido objeto de indicaciones. Ofrezco la palabra. Diputado Telier tiene la palabra. No, para que sea armónico con lo que discutimos antes, aquí dice que los ingresos propios, las multas constituirán ingresos propios de la Dirección General de Movilización. Es decir, esto referido a lo mismo que plantea el diputado. Entonces yo dejaría pendiente, no sé si el inciso o el artículo.
El artículo El inciso. Dejemos pendiente el artículo. El inciso. Buscamos. El inciso. Pero la verdad es que Ejecutivo. Solo lo que pasa es que entiendo que no hay objeción respecto de los tipos de sanciones administrativas, sino más bien lo vinculado con Exactamente. lo que había señalado el Las diputado multas. Brito, que hizo relación con la multa, efectos de ingresos propios. En ese sentido, es más bien el inciso que el artículo Es el que inciso. quería pendiente respecto de votación. Si lo, O sea, aprobaríamos el artículo dejando pendiente, digamos, el inciso correspondiente, secretario. Es el inciso segundo. Inciso segundo. Dejamos pendiente entonces y el resto lo daríamos por aprobado. Así se acuerda. No es el inciso segundo. 3. Perdón, es el segundo porque lo que pasa es que la enumeración corresponde al inciso primero. Todos los números corresponden al inciso primero, el inciso segundo es la multa, constituirán ingresos propios. Está bien. Pasamos entonces al artículo 31. Artículo 31. Criterios para aplicar las medidas y sanciones en contravención a la ley y el reglamento. La Autoridad Nacional deberá considerar los siguientes criterios para la determinación y graduación de la medida o sanción a aplicar, los cuales deberán quedar expresados y debidamente fundados en la resolución. 1. Constituirán circunstancias agravantes las siguientes. A. La naturaleza de los daños o el perjuicio ocasionado. B. Que se haya expuesto a riesgo o peligro para la población derivado de la infracción cometida y su entidad. C. El riesgo o peligro para la seguridad nacional. D. La reincidencia por comisión dentro del término de 2 años de una nueva infracción cuando así haya sido declarado por resolución administrativa de la autoridad nacional. 2. Constituirán circunstancias atenuantes las siguientes. A. El hecho que la persona no haya sido objeto de medidas o sanciones administrativas por parte de la autoridad nacional. B. El haber formulado oportunamente autodenuncia por los hechos que den lugar a la sanción o medida administrativa. Artículo que tampoco fue objeto de indicaciones. Ofrezco la palabra. Aprobaríamos entonces por unanimidad el artículo 31. Así se acuerda. Artículo 32. Presidente, artículo 32 señala legislación supletoria. En lo no previsto por este párrafo se aplica lo dispuesto en la ley 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la administración del Estado y en el reglamento de esta ley. No hay problema. Ofrezco la palabra. No ha sido objeto de indicaciones. Lo daríamos entonces aprobado el artículo 32 por unanimidad. Pasamos al párrafo 2 de los delitos, artículo 33. Perdón, diputado Romero. Presidente, el artículo 33 y 34 tienen indicaciones del diputado señor Jiménez. Sugiero que lo dejemos para la próxima semana con los otros artículos y pasemos a los siguientes que no tienen indicaciones. Porque si no, los minutos que nos quedan los vamos a destinar a discutir y no vamos a llegar a nada. 33 y 34. Hay indicaciones de los diputados Jiménez y Brito. Jorge Brito. Perdón. Juan Pablo Urquiza. Siguiendo en la línea del diputado Romero, sugiero que los artículos 33 y los artículos 34 también se pueda hacer una revisión para poder hacer una propuesta, entendiendo las intenciones que hay detrás, ¿cierto?, respecto de las indicaciones. En el caso del diputado Tucapel Jiménez, ¿cierto?, ampliar el tipo respecto de la producción, transporte, tenencia y transferencia de armas químicas o armas biológicas, y también respecto a la instalación. Y respecto del diputado Brito, entiendo su duda que alguna vez también nos expresó en la discusión en general respecto a por qué razón, cierto, el dueño de la instalación donde se emplean armas químicas tenía una sanción inferior, cierto, al que empleaba armas químicas. Entonces, de manera tal de poder traspasar, cierto, el espíritu de armas de extensión a una reacción que de pleno cumplimiento a lo que se requiere, ¿cierto?, podemos dejar suspenso, si usted, presidente de la comisión, así lo acuerdo, para poder traer una propuesta la próxima semana. Sí, perdón, diputado Brito. Solo
Por su intermedio agradezco mucho la disposición del Ejecutivo. Entonces me gustaría poder un poco justificar la indicación. Lo que llamaba la atención es que existían penas muy dispares entre el que fabricaba el arma y entre el dueño de la fábrica de armas. No pensando en que pudiese ser una empresa que se dedica a otro asunto y entonces el dueño sin conocimiento de el quehacer del trabajador fabricaba un arma, porque ahí uno entendería que, bueno, si no tiene responsabilidades, pero ocurre lo que, claro, lo hicieron eso, pero lo que ocurre es que el proyecto de ley sanciona a el dueño de una fábrica para armas. Entonces, si no es una fábrica para armas, no habría, porque una de las inquietudes al momento de interpretar que pueden ocurrir. Entonces, necesitamos dos cosas para fabricar armas: equipos, el capital, y manos. El que pone a disposición las manos se le va a sancionar con, no sé, 4 veces de que el que pone a disposición el capital. Y creo que eso, si que vamos a sancionar, debe ser proporcional o en el mismo rango, en el mismo intervalo, y que luego quien aplica la legislación tenga que ver justamente cuál es el criterio de proporcionalidad que aplica, pero que estén de por sí en el mismo rango de sanciones. Eso es lo que inspira esta indicación, presidente. Gracias, diputado Brito. Entonces, quedaría pendiente para buscar una nueva redacción. Correcto. Artículos 33 y 34. Señor de la Guerra. Pasamos, 35. Así se acuerda, pasamos al artículo 35. Presidente, el artículo 35 señala: producción, adquisición, conservación, empleo, transferencia de sustancias químicas. El que sin la competente autorización produzca, adquiera, tenga, posea, conserve, almacene, transfiera, transporte a cualquier título o emplee una sustancia química enumerada en la lista número 1 y 2 será sancionado con la pena de presidio menor en su grado máximo a presidio mayor en su grado mínimo. Si se tratara de sustancias químicas de la lista número 3, la pena será de presidio menor en su grado medio a máximo. El que sin la competente autorización exporte, reexporte o importe una o más sustancias químicas de la lista número 1 y 2 será sancionado con la pena de presidio mayor en su grado mínimo a medio. Si se tratara de una sustancia química de la lista número 3, la pena será de presidio menor en su grado medio a máximo. Artículo 35. No ha sido objeto tampoco de indicación. Artículo 35, ofrezco la palabra. No procederíamos entonces a aprobar por unanimidad el artículo 35. Si se acuerda. Artículo 36. Artículo 36. Producción, adquisición, conservación, empleo o transferencia de agentes microbianos u otros agentes biológicos o toxinas. El que sin la competente autorización produzca, adquiera, tenga, posea, conserve, almacene, transfiera, transporte, emplee, exporte, reexporte o importe a cualquier título uno o más agentes microbianos u otros agentes biológicos o toxinas que sean capaces de poner en peligro la vida, la integridad física, la salud de las personas o el medio ambiente, será sancionado con la pena de presidio menor en su grado máximo a presidio mayor en su grado mínimo. ¿Es su grado mínimo o máximo? No, en su grado máximo, dice máximo, a presidio mayor en su grado mínimo. Ah, ya. Perfecto. Tampoco ha sido objeto de indicación. Artículo 35, ofrezco la palabra. 36. 36. 36, perdón. Lo aprobamos entonces por unanimidad el presente artículo. Acordado. Artículo 37. Artículo 37, presidente, señala lo siguiente: no sujeción a los regímenes de registro, licencias, autorizaciones o información. El que estando obligado por la presente ley no se sujete a los regímenes de registro, licencias, autorizaciones o información será sancionado con la pena de presidio menor en su grado mínimo a medio. No ha sido objeto de indicación. Artículo 37, ofrezco la palabra. Traeríamos a aprobar por unanimidad el artículo 37, así se acuerda. Artículo 38. Artículo 38. Revelación de información y otros.
Los empleados públicos que revelen cualquier hecho, información, dato confidencial, derecho protegido por propiedad industrial e intelectual, contenido en las solicitudes y resoluciones proporcionadas u obtenidas o conocidos en las inspecciones respectivas, salvo por ley u orden judicial que lo autorice o requiera, será sancionado con presidio menor en su grado mínimo a medio. Para el efecto de este artículo, se reputará la calidad de empleado público de conformidad con los términos dispuestos en el artículo 260 del Código Penal. Artículo 38 tampoco ha sido objeto de indicaciones. Ofrezco la palabra. Si no, daríamos por aprobado en unanimidad de los presentes. Artículo 38. Así se acuerda. Artículo 39. El artículo 39 señala lo siguiente: reglas de aplicación y determinación de penas. Las penas por los delitos sancionados en este párrafo se impondrán sin perjuicio de las que correspondan por los delitos o cuasi delitos que se cometan empleando armas o elementos señalados en la presente ley, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 74 del Código Penal. Para determinar la pena de los delitos establecidos en este párrafo, el tribunal no tomará en consideración lo dispuesto en los artículos 65 y 69 del Código Penal y en su lugar determinará su cuantía dentro de los límites de cada pena señalada por la ley al delito, en atención al número y entidad de circunstancias atenuantes y agravantes y a la mayor o menor extensión del mal producido por el delito. En consecuencia, el tribunal no podrá imponer una pena que sea mayor o menor a la señalada por la ley al delito, salvo lo dispuesto en los artículos 51, 54, 72, 73 y 103 del Código Penal, en la ley 20.084 y en las demás disposiciones que esta ley y de otras que otorguen a ciertas circunstancias el efecto de aumentar o rebajar dicha pena. Artículo 39 tampoco ha sido objeto de indicaciones. Ofrezco la palabra. Si no, procederíamos a aprobar por la unanimidad de los presentes el presente artículo 39. Así se acuerda. Pasamos al artículo 40, en disposición complementaria. Presidente, el artículo 40 es parte del título séptimo, disposiciones complementarias. Artículo 40, reglamento. Un reglamento de ejecución subordinado a la presente ley, a la Convención de Armas Químicas y a la Convención de Armas Bacteriológicas y Toxínicas, regulará la forma de ejercicio de las funciones y atribuciones de la autoridad nacional, las restricciones para desarrollar ciertas actividades por los particulares en relación con las convenciones de que trata esta ley, el registro nacional, las instalaciones y sustancias químicas o agentes biológicos sometidos a control, el comercio y transferencia de sustancias químicas y agentes biológicos, así como el régimen de verificación y control de tales sustancias químicas y sus precursores o agentes biológicos y sus vectores, el registro de sanciones administrativas, la instrucción o acondicionamiento y sus respectivos procedimientos, entre otras regulaciones sobre la materia. Asimismo, dicho reglamento contendrá el anexo sobre las sustancias químicas de la Convención de Armas Químicas, que incluye las sustancias químicas de la lista número 1, 2 y 3 y el listado de patógenos y toxinas de la Unión Europea. Este reglamento será dictado mediante decreto supremo del Ministerio de Defensa Nacional, firmado por el Ministro de Hacienda. Tampoco ha sido objeto de indicación. Artículo 40, ofrezco la palabra. Si no, procederíamos a aprobar por unanimidad de los presentes el artículo 40. Así se acuerda. Presidente. Finalmente queda el artículo segundo, que señala, agrégase el siguiente número 12 nuevo al artículo sexto del Código Orgánico de Tribunales. Los delitos cometidos por chilenos que se encuentran comprendidos en los artículos 33 y 34 de la ley que implementa la Convención sobre la Provisión del Desarrollo, la producción, el almacenamiento y el empleo de armas químicas y sobre su destrucción, y la Convención sobre la Provisión del Desarrollo, la producción y el almacenamiento de armas biológicas y toxínicas y sobre su destrucción. Tampoco ha sido objeto, razones obvias, ¿no?, de indicaciones. Con la palabra, diputado Jaime Toá. Presidente, si entiendo bien, dado que se refiere a los artículos 33 y 34 que quedaron pendientes, no sé si corresponde aprobar este artículo, que hace mención a un artículo que está pendiente. Sí, presidente, esta norma lo único que hace es que modifica el Código Orgánico de Tribunales y establece en los casos de extraterritorialidad de la ley penal los delitos que estén involucrados en esta nueva ley que se crea. No hay otro sentido con el artículo. No hay otro alcance. No tiene otro sentido. Es un tema de competencia, establece la extraterritorialidad. Código orgánico. Si les parece, lo aprobamos entonces por unanimidad y así se acuerda. Pasamos a las... Presidente, a las disposiciones transitorias.
El artículo primero transitorio señala la entrada en vigencia de la ley. La presente ley entrará en vigencia una vez que haya transcurrido un año desde su publicación, en cuyo plazo deberá dictarse el correspondiente reglamento de que trata el artículo 40. Aprobado entonces también por unanimidad, así se acuerda. Artículo segundo transitorio señala plazo para acogerse a los regímenes. Desde la fecha de la publicación del reglamento de ejecución, las personas naturales y jurídicas que desarrollen cualquiera de las actividades relacionadas con sustancias químicas y agentes biológicos y los vectores de que trata esta ley y su reglamento, o posean o tengan instalaciones de las descritas en esta normativa, dispondrán de un plazo de 120 días hábiles para efectuar los registros, licencias, autorizaciones e informaciones pertinentes ante la autoridad nacional. Ha sido objeto de indicaciones y procedemos también a aprobarlo por unanimidad de los presentes. Así se acuerda. No podemos decir que dejamos despachado el proyecto de ley porque nos faltan 2 o 3 temas pendientes. Vamos a buscar la manera de confluir en redacciones, ¿no? Nuestro secretario, el Ejecutivo y los diputados, evidentemente, participen, ¿no? Cualquiera que quiera, no hay problema, ¿no? De las indicaciones respectivas. Yo voy a poner término a la sesión por cuanto el punto número 2, que es de interés fundamentalmente entre otros del diputado Toa, quisiéramos contar con la presencia del Ministro de Defensa y Director General de Movilización Nacional, quienes por razones mayores no han podido concurrir hoy día a nuestra comisión. De manera tal que vamos a poner término a esta sesión por haberse cumplido el objeto de la misma. Así se acuerda. Muchas gracias.